Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, sean todos bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A otra entrega de Archivos de Juego. Este Archivos de Juego se remonta unos buenos años para atrás, porque nos vamos a ir a la campaña 94-95 junto a nuestro invitado, que es el gran capitán de la Universidad Católica, don Mario Lepe. Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Oye, Mario, a ver, te comentaba fuera de aire, a nosotros nos sigue mucha gente, por ejemplo, los que tienen mi edad, o sea, de 40 para arriba, se acuerda perfecto de una lucha de 2 años de las dos universidades, con dos planteles extraordinarios, con unas campañas históricas, pero hay gente que, y muchas, son mucho más jóvenes, entonces no entienden esto de que cómo se arma un plantel hoy versus lo que era esos años, o sea, 4 extranjeros, no 6, de una calidad enorme y muchos formados en casa. Digamos que esta cuestión podría ser perfectamente como el librito del proyecto deportivo de la Universidad Católica. Sí, además con técnicos también Claro. bastante rigurosos, con técnicos exitosos, jugadores, bueno, como dices tú, jugadores nacidos en casa, jugadores que tenían un nivel de selección en Argentina. Nosotros también teníamos, y tanto la U como nosotros teníamos también seleccionados chilenos. Claro. Entonces, se conjuga un montón de cosas que se tienen que conjugar para poder hacer unas buenas campañas. Nosotros hicimos 2 campañas extraordinarias, es lo mismo que hizo la U. En una nos ganó por 1 punto, en otra nos ganó por 2. Pero el nivel que exhibíamos y lo intenso que eran los partidos era extraordinario, cosa que no hoy en día yo veo, no sé, 1 o 2 partidos al año. Se extraña eso, ¿no? Ese tipo de, claro, estadios llenos, cuando el Estadio Nacional metías tú más de 70.000 personas. Este, digamos, proyecto, este equipo, en rigor, lo arranca un tal Manuel Pellegrini ahí, a la cabeza. Pasaron 30 años, ¿no? Yo no soy bueno para las matemáticas, pero 30 y sigue. Casi, sí. Y sigue en la elite. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Pellegrini? ¿Qué hizo que usted estuviera convencido? Porque estoy repasando, después vamos a ir repasando nombre por nombre, pero aquí tenía formado en casa, jóvenes, ya voy a decir no lo quiero decir despectivo, es de buena la expresión, ya habían cabrones del equipo, o sea, tipos que llevaban muchos años, gente que mandaba, extranjeros de peso. ¿Qué hizo para que esta cuestión fluyera? Yo siento que siempre cuando hay una buena campaña, como digo, hay varios aspectos que hay que unir para que como se dice algunos, sea un equipo cohesionado, un equipo con cohesión de equipo, digo. Una es que el técnico, que es el que da las directrices de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando tú tienes al frente un técnico serio, un técnico que cuando dice algo lo cumple, a mí me pasaron bastantes cosas que cumplió y que no todas estaban a favor mío. Entonces también habían algunas cosas y yo siendo el capitán del equipo. Entonces, cuando tú tienes eso, claro, empiezas a tener más credibilidad en el entrenador. Le empiezan a comprar, a creer. Claro, y lo otro es que acciones que él hacía donde reflejaba que estaba de parte tuya. Refleja de que tú lo vas a bancar y lo vas a cuidar y lo vas a defender en un momento determinado. Así como un ejemplo, fuimos a Perú a jugar. Uh-huh. Y entramos al hotel. El hotel tenía ascensor hasta el tercer piso. Casi todos estábamos en el 5º. Entramos y había una ensaladera así de fruta con lleno de mosca. No alcanzamos ni a poner los bolsos cuando nos llamamos por teléfono y Manuel Pellegrini nos dice, nos cambiamos. Nosotros bajamos, enojadísimos, bus, y nos fuimos al Sheraton. Entonces esas cosas, no todos los técnicos lo hacen. De repente algunos aguantan más cosas. En cambio,
Manuel no era así. Uno que se mira para el lado y dice, este es de verdad. Después la pelota pega en el palo y no entra y no pasa nada. Claro, exacto. Entonces, ese tipo de cosas van alimentando un poco esto que digo yo, de creer en lo que él dice, y después viene todo lo que es puesta a punto en la cancha. Y ahí era muy exigente, con una visión de lo que teníamos que hacer cada uno muy clarita. Nos hacía ver, de hecho en ese momento recién empezamos a ver videos de los partidos. Yeah. Y claro, nos quedábamos en evidencia, muchos quedábamos en evidencia nuestra poca responsabilidad en un momento determinado en alguna jugada, que a lo mejor no era gol, pero si lo hubiesen hecho bien el equipo rival, es gol, ¿me entiendes? Entonces, y ahí tú ibas mirando y diciendo, pucha, tienes razón, o sea, si no llego, tengo que llegar, y eso estaba constantemente en el plantel, en el equipo. Conversaba con todos, se quedaba, nosotros a lo mejor estábamos descansando y él iba al entrenamiento de los que no jugaban y él dirigía el entrenamiento, no otra persona. Entonces, eso también, todo ese tipo de cosas, el manejo del grupo es muy importante. Ayer estudiando para este podcast, porque uno también se le va olvidando, recordaba cómo era el fútbol un poquito antes en cuanto al tema táctico, ¿no? Para los que nos escuchan, antes se jugaba 4 en el fondo, 2 de marca, 2 de salida, 2 puntas. Y por afuera hacía toda la banda el lateral y el resto se acomodaba. Y empecé a ver cómo trabajaba ese equipo. Y ahí era muy importante, por supuesto, los extranjeros, la dupla Parragués con Mario Lepe, que es con el que estamos hablando. Pero antes de entrar a lo táctico, bueno, ¿cómo es cuando de repente le avisan? Porque Jorge Vázquez, si no me equivoco, corrígeme Mario, ya estaba. Jugada de 8. Es el enganche que les colaboraba a ustedes. Pero aparecen 3 seleccionados argentinos. Y le dicen, mira, vamos a traernos 3 seleccionados argentinos. Sergio Fabián Vázquez, Néstor Corozito y el Beto Acosta. ¿Cómo? Me imagino que el plantel lo recibe como buenísimo, que llegan 3 cracks, pero también se mueve la interna. Sin duda, cuando vienen estos pesos pesados, que el Beto, el Pipo y Sergio, es difícil para los que están, porque dicen, aquí no voy a jugar mucho. Claro. Pero ahí está, por eso digo que ahí está el manejo del grupo, en hacer importante al que no está jugando, al que tiene menos minutos. Preocuparse de eso es vital, porque el que está jugando siempre está contento, siempre está alegre, siempre está motivado. Entonces eso tenía Manuel, que en el fondo motivaba a los que no jugaban mucho, para mantenerlo en ritmo, cosa que no se notara cuando uno no estuviera. O sea, de repente yo no estaba en un partido y no se notaba para nada mi ausencia. Entonces ese trabajo es vital, o sea, más que tu filosofía de juego y lo que tú quieres que hagan, es cómo le llegas al jugador. Entonces hay algunos que son más buenitos, otros son más pesados, pero hay que tener una mezcla ahí de las dos cosas, de ser rígido, de ser serio, la planificación, no inventar. Ahí estaba todo planificado, o sea, no había nada que estuviera al azar, sino que todo era planificado, todo era... Entonces, claro, al principio cuesta, pero después tú vas viendo el rendimiento del Pipo, del Beto. Eso quiero saber yo. ¿Cómo fue la primera práctica de fútbol cuando llegan estos 3? No, impresionante. O sea, bueno, nosotros habíamos tenido algunos argentinos, la vieja Reynoso. Claro, bueno, Percudania. Claro, bueno, pero que tenía personalidad. La vieja era chiquitito, feíto, pero que él decía que tenía buena carapela. Pero, sí, pero ya sabemos que era, claro, se engrupía nomás. Se engrupía. Entonces, claro, pero tenía una personalidad él la pedía y te retaba, sino. Entonces nosotros sabemos más o menos cómo eran ellos. No, pero cuando yo te decía la primera práctica, ¿es porque notaron calidad distinta al tiro? Sí. No, y no tan solo en la calidad técnica, sino que también en la personalidad. O sea, bueno, nosotros que llevábamos más tiempo jugando, entendemos cómo se comportan, ¿entendés? Cuál es su dinámica y su forma de ser.
son muy intensos. Entonces uno tiene que ir a la par de ellos y también ir congeniando también con los que somos de acá, Claro. que a lo mejor en algunos momentos pues yo era muy intenso para jugar, entonces a mí no me costaba mucho, pero habían otros que sí le costaba y había que conjugar, ahí había que hablar, conversar y convencer a los demás chicos. Pero sin duda que desde el primer día de entrenamiento mostraron sus capacidades, po. Sin duda. Ahora, Sergio estaba de antes. Claro, había llegado un poco antes, pero Claro. además esto se amplifica, me imagino, con la llegada de estos dos, que además jugaban de memoria entre ellos. Y Ricardo también. Bueno, claro, y después viene lo de Lunari, pero estaba repasando el plantel. O sea, dos arqueros seleccionados chilenos, está el Pato Sí. Toledo y Nelson Tapia, que venía, claro, Tapia venía arrancando, el Pato Toledo venía el tema de la Copa América. América, que había sido tremenda. Bueno, está Sergio, está Andrés Romero, el lateral histórico del equipo, Raimundo Tupper, que en paz descanse, jugaba de lo que él quisiera. Sí. Después estabas tú con Nelson Parragués, que hacían ya esa dupla ya más consolidada. Fíjate que estaba Jorge Vázquez y seguramente el que se queda en la banca era Juvenal Olmo. Había que la carita del profe Juve, ya me la imagino. Beto Acosta, Barrera, Tudor, haciendo sus primeras armas, Rosenthal y varios más, ¿eh? Solo que estoy Sí. pasando por encima. Bueno, era un equipazo. ¿Y cómo recibían esto de mirar para el lado? Una U que llevaba muchísimos años sin ser campeona y que si bien tenía buen nivel de extranjero, Sí. el Bombero Ibáñez, Raúl Ares, tal vez el de más peso que era Rogelio Delgado, seleccionado paraguayo, no era el nivel de esto, pero uno miraba y decía, y estos siguen ganando, y siguen ganando. Se dieron cuenta al tiro que iba a ser el rival a vencer. Ayer repasaba la tabla de posiciones, le sacaron creo que más de 10 puntos, 12 puntos a Colo-Colo, que era el tercero. En ese momento eran 2 puntos el ganador. Sí, pues nada más. Sí, del principio. Ya. Del principio. Y nada más los partidos, también tú vas viendo los partidos y te vas dando cuenta de la calidad o hacia dónde apunta, digamos, los planteles. Viendo solamente un par de partidos. Después ya, bueno, los resultados también marcan una tendencia en la cual nosotros supimos inmediatamente que la cosa estaba por la U. Entonces el partido de la U era muerte. O sea, ahí podía sacar una ventaja para después mantenerla en el resto del campeonato. Entonces, y además los dos equipos también con buenos jugadores, muchos jugadores nacidos en casa. Sí, claro. Entonces era muy, muy a la par, muy, muy equivalente, digamos, el hecho de la calidad de los jugadores o de la intensidad o de la forma de jugar que teníamos. Y bueno, desde el principio nosotros siempre conversábamos Yo estaba revisando, Mario, perdón, estaba revisando las estadísticas para 40 goles en la temporada hizo el Beto Acosta. 40 entre liguilla y torneo nacional. Y ahí daban premio en efectivo. Puede ser. Sí, Corfins, algo así. Por ejemplo, ahora San Pedro creo que 15, 16, no sé, tirémoslo para arriba. 20 que haya hecho uno de estos 5 años que va a salir goleador. 33 metió en el torneo nacional. Exacto. Así que, no, y teniendo a esos dos monstruos arriba, el Charlie atrás, que a pesar de todas sus locuras y tonteras que tenía, era tremendo jugador. Claro. O sea, te reclamaba todo, no le gustaba nada, nada, ni el entrenamiento de esto otro, reclamaba todo, pero cuando jugaba marcaba una diferencia, pero abismante. Y aleonaba ahí a Hardiman, a López, a todos los que estaban ahí. Que seguramente con un buen compañero el de al lado crece. Sí, sin duda. Pues sí, Hardiman, Miguel, el nivel que adquirió él fue fundamental para nosotros. Claro. Fundamental. Es un chico que se la jugaba entero, tenía su... Si no era muy dúctil con la pelota en los pies, pero No, era durísimo, era un ropero. Anticipaba y era muy fuerte. Entonces le hacían un poco la pega a Charlie. Entonces él lo manejaba a todos los que jugaban en ese puesto. Digamos. Ahora, Mario estaba repasando porque empecé a ver las fechas. Fecha 1, la Católica, el debut. Primera rueda invicto.
invicto. La Católica no perdió. No perdió. Y tiene en el camino un 8-1 y un 10-1. Sí. Sí, que me gusta remarcarlo porque para que la gente entienda que este equipo no salió campeón. Invicto primera rueda. Un 8-1 y un 10-1. Bueno, eso refleja la intensidad que nos exigía Manuel. Claro, nada de relajarse ni dosificar. Claro, nosotros cuando jugábamos un partido amistoso o no marcábamos una diferencia, él se enojaba mucho. Porque teníamos que tener una diferencia con respecto a otros. Bueno, y nos sacaban en cara, ustedes tienen esto, ustedes tienen esto otro, hay que callar y todo el cuento. Ellos no tienen nada. Ustedes tienen que marcar la diferencia. Entonces, cuando íbamos ganando, no sé, 4-0 y alguien hacía un taco, lo sacaba cagando. Lo sacaba inmediatamente. O sea, fuera, y él quería uno que fuera. O sea, sin duda que cuando tú vas a un 5-0, hay un pequeño relajo. A él no le gusta eso. No. Decía, no, hay que marcar la diferencia y si le hicimos 4 en el primero, en el segundo hay que hacerle 4 más y más todavía. Entonces, esa exigencia ante el más mínimo detalle era lo que te marcaba la diferencia con otros clubes. A ver, las primeras 15 fechas, invicto y apenas 4 empates. O sea, fueron 11 victorias de 15 partidos. Después me voy a la segunda rueda y aquí aparece en la fecha 17 la primera derrota. En la 17. Y esa cuestión de haber dolido porque... ¿Eso fue en Copiapó? De hecho, con Antofagasta. Antofagasta. Que la Católica pierde fecha 17 2-1. Que yo sigo avanzando. Y la Católica perdió ese partido. Y aquí aparece otro. Ya está. Fecha 25, que fue con Atacama. Sí. Copiapó. Claro. Yo creo que ahí perdimos el campeonato. Sí, porque después no perdieron más. Sí. O sea, un equipo que perdió 2 partidos en el torneo. Exacto. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Y jugábamos súper bien, sí, pero lamentablemente en Copiapó creo que ahí algo pasó en nuestras concentraciones, no le vamos a echar la culpa a la cancha, pero no sé, algo pasó que nos sacó de lo nuestro, y son de esos momentos de vez en cuando en que yo no le digo un relajo, pero es como que no tomas muy fuerte lo que estás haciendo o no estás muy conectado en ese momento con lo que estás realizando. Entonces pierde un poquito la conexión y eso le da menos importancia. Ahora pasa todo esto y uno dice, me imagino se miraron y no te lo puedo creer. O sea, perdimos un par de partidos, empatamos otro suelto, el resto lo ganamos todo y no somos campeones. ¿Qué se habla ahí después en el camarín? Porque me imagino esta frase hecha de no, se juramentaron que el próximo año van a ser... Porque en el fondo era un tema como de frustración, y quiero saber también qué les decía Pellegrini, porque a él le pasó muchos años después lo mismo con el equipo más grande del mundo. Exacto. No, mira, estaba muy, muy enojado porque teníamos plantel y habíamos hecho las cosas tan bien que estaba muy molesto, muy frustrado de no haber logrado el objetivo, sobre todo el último año. Uh-huh. Y bueno, y él me da culpa de muchas cosas que a lo mejor pudo haber mejorado, en el cual a lo mejor no tomó las decisiones adecuadas. Y creo que lo que hizo con nosotros y las cosas que pasaron con nosotros le sirvió demasiado como para ir al extranjero y salir campeón en casi todos lados donde fue. Entonces, ciertas situaciones que se vivieron que son del día a día, tipos de entrenamiento, ofuscación en un entrenamiento, en una jugada, el manejo entre los jugadores, el manejo que él tenía con nosotros. Entonces, todo ese tipo de cosas las fue mejorando. Creo que fue un momento en la Católica en donde él, tanto nosotros como él, aprendió mucho. Como te digo, nosotros jugábamos un campeonato dentro de la semana, donde yo jugaba al arco. Que hacían los equipos internos. El Pipo, yo y el Beto o Charlie Vázquez. Entonces armábamos los equipos y teníamos un equipo durante todo el año
y jugábamos futbolito, pero con puntos, con premios, con todo. Y llegó un momento en que las patadas que nos pegábamos era impresionante por ganar. Y tú ibas a ganar, ¿qué? No sé, un... 2 bebidas, 2 chocolates. Era mantener el gen competitivo. Claro, pero estaba... y ahí se producen varias cosas, que socialmente los jugadores van sacando, y creo que ahí es donde uno como entrenador aprende mucho. Cómo resuelven ellos y cómo van adquiriendo ciertas cosas que hacen que su rendimiento en la cancha sea mejor o sea peor, o no sea tan óptimo como el que uno quiere. De hecho, con él fuimos aprendiendo también nosotros los que somos entrenadores ahora. Porque además después pasa que el 95 el gran problema era cómo le vamos a ir a competir a la U si además se nos fue el goleador. Claro. Porque se va el Beto Acosta. De hecho, ese es el año donde llega Marcelo Bartichotto, entre otros. Llega Bartichotto, se mantenía el Beto Acosta, y llega también Ricardo Lunari. O sea, era, ahora sí que sí, ¿no? Y tampoco se dio. Y otra vez quedaron 2 puntos abajo de la U. Pero Ricardo estaba, claro. Sí. Pero digo, ya una vez que termina el 95, termina esta especie de proceso. Después la Católica tuvo una buena participación internacional, etcétera. Y ahí, ¿qué se dice adentro? ¿Corre esto de decir el de al lado fue mucho mejor que yo? O porque igual es una frustración. Fueron 2 años de campañas largas, de torneos largos, con 3 seleccionados argentinos. Se reforzaron para el 95 y tampoco cayó. Bueno, ahí se especulan muchas cosas, ¿no? El otro día el Pato Yáñez dijo algo. Y que es un... que todos saben que... Bueno, a mí me da mucha risa cuando alguien me dice, pero es que los árbitros son seres humanos. Bueno, son seres humanos. Tienen equipo que les gusta, sienten presión, como todos nosotros. Yo soy... Ustedes lo conversaban adentro que oye, ¿sabéis que el penal que les dieron? Oye, ¿sabéis que el gol offside del Matador contra ustedes? No es que quiera hacerlo, sino que la presión que ejerce Colo-Colo, la U, nosotros a lo mejor con otros equipos más chicos que nosotros, es distinto. La reacción del árbitro es distinta. Claro. Porque son seres humanos, son gente que sienten la presión en algún momento determinado, a pesar de que son es gente que está como que está fuera del fútbol, es como que son distintos a todo el resto, y no, pues son seres humanos, igual que uno, que tiene sentimientos, que tiene frustraciones, que tiene un problema en la casa, tiene un problema con el niño, no sé. Igual que un futbolista profesional, ahora que son profesionales. Entonces yo digo, bueno, él también debe sentir la presión en un momento determinado para cobrar o no cobrar, que es difícil, claro. Es complicado. Por eso en divisiones menores es distinto, porque son chicos que están aprendiendo y los arbitran chicos que están aprendiendo también. Entonces se van a equivocar 10 veces más. Claro, el triple. Ahora, estaba repasando, ya vamos cerrando, pero ¿qué tenían ustedes en aquel momento Regional Atacama contra Copiapó? ¿No les gustaba ir para allá? Otra vez, estoy viendo la campaña 1995, perdón. Pierden 2 partidos esta vez. Uno, con Osorno. Antes, queridos jóvenes, ir al Parque Chot era jugar con barro hasta el tobillo, y era durísimo. 20 Osorno. centímetros de barro. Durísimo Osorno. Pero otra vez con Copiapó perdieron también. Perdieron 2 partidos esa primera rueda. Bueno, ahí la cancha... el ambiente, todo. Claro, como a nivel clima. Claro. Y para el juego que teníamos nosotros, sin duda que la cancha es fundamental. Fundamental. O sea, lo mismo hablamos nosotros que si hubiésemos jugado nosotros todos los clásicos en San Carlos de Apoquindo. Claro, antes no se jugaban ahí. Hubiese sido distinto. Entonces tiene que ver también con el entorno. Pero uno dice, tiene que estar acostumbrado, uno tiene que ser profesional de esto.
pero habían canchas en la cual tú no podías jugar, o sea, tenías que tener otro tipo de... Era otra forma. Claro, era pegarle para arriba y se metían atrás y de un contraataque te podían hacer un gol y lo que te decían los periodistas te mataban, pero no sacaban en cuenta de que todas las cosas que tú realizabas por hacer un gol, todas las acciones ofensivas o oportunidades de goles que tenía no valían la pena si no ganaba. Entonces, bueno, se conjugaron varias cosas y creo que son partidos clave en la cual nosotros no respondimos al 100%. Ahí aumentó de 4 a 5 extranjeros. Ustedes se quedan con los 3 seleccionados argentinos. Ya no estaba Jorge Gómez, estaba Marcelo Bartichotto, Gorosito, el Beto Acosta, y ahí llega además Lunari. Ricardo. Y me acuerdo ese año que fue muy particular, el hincha de Católica muy fanático de sus divisiones menores, es la irrupción de Ian McNiven y es la irrupción de, bueno, ya venía, pero sí, tal vez la consolidación de Sebastián Rosenthal. ¿Y ahí cómo se hace? Porque están los que mandan en el camarín, que es lo que yo decía, en el buen sentido de la palabra, los cabrones. O sea, estabas tú, estaba el Piri Parragué, estaba Juvenal Olmos, todo. Están los argentinos seleccionados con peso. Y aparecen estos pollos. Ahí también hay una labor, ¿no? Para llevarlos sí, de a poco. Sí, pero de repente yo encuentro que algunos chicos no tienen la personalidad nomás para estar en un plantel. Y las que la tienen la sacan inmediatamente. O sea, yo no me imagino a Rosenthal ni a McNiven siendo pesados, pasados para la punta. No, pero sí son gente ubicada, digamos, que entiende algunas cosas, señales que te indican que la cosa va por acá, no por donde tú quieres. Y son gente inteligente. O sea, los chicos que no llegan es porque no ven ese tipo de cosas. De repente todos hablan de la parte técnica, táctica, física. Pero hay una cosa psicológica que es muy importante, el entender el fútbol y el entender a tus compañeros, entender dónde estás, entender que es distinto, que no es lo mismo, en donde uno tiene que buscar otras soluciones, que las soluciones que te dan en juvenil no son, claro. Son otras las que te van a resolver los problemas en un primer equipo. Entonces hay chicos que no entienden, que creen que están jugando en tercera infantil o en segunda infantil. Entonces yo miro los partidos, digo, yo cuando entré el primer partido a la cancha, cuando debuté, en 15 minutos corrí 10 kilómetros. O sea, perseguía al que, si el pelotero pasaba, yo lo seguía. Y errar un pase, me imagino que es parte de, pero gana. Pero es claro, ese tipo de cosas. Y de repente yo veo a algunos que corren, hacen un poco, no se sacrifican tanto, porque no entienden de que están en otro nivel. Hay que mostrar, hay que entregar mucho más, no tan solo fuera de la cancha, como profesional, que hasta con las noticias que hemos tenido hoy en día, es un mal ejemplo, claro. Es dentro de la cancha también. Hay otras cosas que yo le llamo entrenamiento significativo. O sea, que tú te vayas después del entrenamiento y digas, aprendí algo o me la jugué. Después el técnico podrá decir, mira, ¿sabéis que no me gusta cuando la cobertura que hace en la faceta defensiva? Pero no va a decir, este es flojo. Claro, y ahí entramos nosotros a la dinámica que tienen los jugadores. Entonces, cuando tú se acostumbras a que en divisiones menores cortan el partido cada 2 segundos, claro. Cuando llega un primer equipo, no es así. En los entrenamientos no es así. El entrenador dice, no importa, foul, pero siga. Y claro, y tú no lo entiendes y te enojas, te molesta, ya no es el mismo espíritu, me están jodiendo. Empieza toda una cosa psicológica de no entender que tú estás en otro nivel. Sí. Es interesante lo que comenta Mario Lepe, porque este concepto nace a raíz de que le pregunté por Sebastián Rosenthal e Ian McNiven. 2 jugadores finos, lejos de tirarse a los pies o de andar batallando. Entonces ellos también la tenían clara. Ahora, Mario, para cerrar, ¿qué le dolió más? ¿El penal del Pato Mardones o el gol del Matador Sala? Porque los dos tienen cositas. El hincha Católica me va a decir, pero es que estos dos... En ese momento el de Matador Sala, porque pensábamos que estaba offside y que muchos piensan que todavía sigue offside. Le tiraron la línea chueca ahora nomás, como el VAR que tenemos.
Pero después el penal, yo creo que no fue penal y yo creo que la presión mató, o sea, la presión lo mató, aunque después te diga no fue así, que no esto, que no esto otro, la presión lo mató y cobró el penal simplemente. Y además que teníamos nosotros en ese momento también, y yo creo que hasta el día de hoy, de no reclamar demasiado. Claro. Entonces no reclamar. Una de las cosas que me decía el Pipo, reclamá, digo, vos sos el capitán, reclamá. ¿Y qué voy a reclamar si fue foul? No, reclamá, y tenés que estar ahí. Por si acaso, claro. Claro, entonces como yo no estoy acostumbrado a eso, me puse a reclamar, me saqué varias tarjetas amarillas, pero sí, y después tú piensas y dices, mira, entre más reclame, resulta. Que no hiera no mama, ¿no? Claro, resulta pequeñas cosas, pequeños cobros, y resulta que te cobran a ti y no le cobran al otro y así. Entonces uno también va pensando mal. Yo no confío en nadie y creo que todas las personas, los seres humanos, tienen sus debilidades. Seguro. Y tienen su momento de presión en que cual se les nota los cambios que tienen y el cobro que puedan tener en un momento determinado. Notable recuerdo en este Archivos de Juego. Han pasado 30 años y de repente la gente se olvida de 2 campañas que nos dieron las universidades, que fue de lo mejor de la historia de los torneos largos. Así que, Mario, te agradezco mucho la invitación y de verdad que gracias. Muchas gracias a ti. Nada, un saludo a toda la gente cruzada. Ahí está Mario Lepe en este recuerdo en Archivos de Juego. Y como siempre, la invitación de lunes a viernes de 12:30 a 14 a escuchar Pauta de Juego. Regístrate en Betano y obtén hasta un bono de bienvenida del 100% hasta 200 lucas. Ingresa en el sitio y encuentra las mejores cuotas, además de bet builders, live streaming, retiros instantáneos y mucho más, porque con Betano el juego comienza ahora. Un abrazo y nos encontramos en la próxima. Archivos de Juego. Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.